Con esta sangre que me corre entre las piernas. Hola, bienvenidos a Altanera, un espacio donde alzamos la voz sin miedo, sin permiso y sin disculpas. Aquí hablamos de todo lo que incomoda, de lo que inspira y de lo que nos mueve. Porque Altaneras no solo es un defecto, es una decisión. Así que empecemos. Estamos el día de hoy con Lola Moreno. Es una bióloga educadora menstrual, interesante, estudiante de la maestría de género y desarrollo en Flaxon, Ecuador. Actualmente está trabajando en la creación de un podcast llamado Gatas Escarlata y educación menstrual. Así que, Lola, bienvenida. Hola Nayeli, muchas gracias por la invitación, gracias Altaneras por este espacio. Bueno, Lola, ¿qué me puedes contar de ti? Aparte de la tremenda presentación que acabamos de escuchar. Bueno, sí, un poco repitiéndome, yo soy bióloga, tengo ya como varios años de tener un interés en los temas relacionados al cuerpo, a la sexualidad, que mayormente son cositas que no nos dicen, ¿no? De las que no hablamos con cualquier persona, que más bien nos han sido prohibidas, entonces de ahí salen mis curiosidades y en lo que hago y lo que estudio. ¿Cómo te involucraste en la educación menstrual y qué te motivó exactamente a convertirte en una educadora en este tema? Bueno, yo tomé como la decisión de estudiar educación menstrual. En un inicio ni siquiera sabía cómo buscar lo que quería estudiar, pero sí, justo en esas curiosidades, como leyendo cositas, me pasaba. En los trabajos, bueno, te llegas a ser amiga de tus compañeras, ¿no? Entonces ya un día estás hablando y de que, ay, estoy con cólico, es que me pasa esto, me duele esto, me mandaron anticonceptivos, etcétera. Y me pasaba mucho que en esas conversaciones me fui dando cuenta de que mis amigas como tenían mucho desconocimiento de su cuerpo, que yo también lo viví, ¿no? Pero fue mi curiosidad la que me llevó como a buscar información y etcétera, pero obviamente no todas las personas tienen ni ese tiempo ni esa curiosidad. Entonces, como que un poco ahí empezó a picar eso, ¿no? Como que entonces, entre esas curiosidades que empecé a leer, luego yo les compartí a ellas lo que iba aprendiendo y era como, ay, qué chévere, qué interesante, como tal vez deberías enseñar este tipo de cosas. Entonces, por ahí empezó. Me parece muy interesante que conocer a alguien que hable de estos temas, que se haya dedicado a estudiar esto y me parece súper chévere. Así que otra de las preguntas en las cuales me parece muy interesante hacerte es, ¿cuál es tu experiencia previa en la biología y cómo relacionas este trabajo con la educación menstrual? Bueno, en biología yo trabajé en algo que se llama biología del desarrollo, que es embriología en sí. Pero bueno, obviamente es muy diferente porque yo trabajaba con sapos, trabajaba con babosas de mar, trabajaba como con bichos que o sea, son tan distantes de nosotros, ¿no? De nosotras como seres humanos. Pero bueno, o sea, siempre como me he movido esta curiosidad de saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el cuerpo. Entonces puede ser que en ese acercamiento de la biología sí me ha permitido entender como las cuestiones más bien hormonales o fisiológicas de cómo funciona el ciclo y cosas por el estilo. Pero aún así yo puedo decir que la información que recibí en mi carrera o con ese enfoque más bien de la biología era como súper lejano, súper distante, porque, o sea, si yo llego y te empiezo a hablar de las fases del ciclo de las hormonas, como que tal vez me vas a escuchar un ratito, tal vez ni un pedacito de información se va a quedar contigo, pero el resto va a ser como... Sí, va a ser más fluido. Me parece, sabes, algo muy curioso de cómo pasaste de estudiar la biología, de todo cómo se mueve. Te cuento algo. A mí le tengo miedo completamente, completamente a los sapos. Entonces, como que escucharte de los sapos, yo, ¿qué? Entonces me parece muy curioso cómo cambias este giro de querer hablar sobre la menstruación. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué te llevó a estudiar la maestría de género y desarrollos en Flaxon? Bueno, un poco también esa decisión fue como sin planearlo, digamos. Creo que ya hace algunos años como que empecé a leer teoría feminista. La verdad, como siempre me interesaron mucho las ciencias naturales, yo pensé que así funcionaba mi cabeza, ¿no? Eso es lo que yo podía entender. Entonces, cuando yo pensaba en filosofía, cuando pensaba en ciencias sociales, era como algo que me sonaba tan lejano, tan distante, como que no, yo no entiendo eso. Pero luego me animé a leer, como a buscar información y era como, wow, o sea, todo esto me atraviesa mi experiencia de ser mujer, atraviesa incluso los temas de la salud, de la sexualidad, como cosas que nos pasan en la cotidianidad, ¿no?
Entonces, yo le conversaba todo esto a mi mejor amiga, así cada cosa que yo aprendía yo le contaba. Y cuando iba a aplicar aquí en Flaxo, la verdad mi primera opción era la maestría en ciencias socioambientales. Y luego mi amiga me dijo como, oye, pero ¿has visto la maestría de género? Así es como que tiene todo de lo que tú hablas, todo lo que me cuentas. Entonces ahí fue como, mira qué interesante. Ok, me parece súper chévere de que no te hayas quedado con esa información, sino que la hayas compartido con personas que digas, ok, estamos viviendo y nos están rodeando estos problemas. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo crees que la educación menstrual es relevante para la sociedad hoy en día? Bueno, yo sí creo que es muy importante porque si bien cuando se lo dices a alguna persona, ¿no? Como la menstruación, es como que, o sea, ¿para qué hablar de eso? Pero justamente, ¿no? Es porque hay tantas cosas que no nos han dicho. Yo creo que si bien cada experiencia es diferente, como que la mayoría de nosotras la información que recibimos es súper básica, como, ah, mira, aquí están las tallas, o por último ahora hay la copa y otras cositas. La copa, es como un calzón, creo que. Sí, los Y yo, ok, calzoncitos, hay calzones. que está súper bien que ahora hay cosas nuevas, ¿no? Claro, o sea, crean estos productos de higiene menstrual, pero no cuentan exactamente todo el proceso que lleva la menstruación, porque he escuchado, me han contado de que la menstruación solo dura 6 días, 7 días, y yo tipo, ok, sabes que como tú comentabas, hay fase completa de la menstruación, entonces es algo muy interesante que estés hablando de esto y me gusta bastante. Sí. Sí, qué chévere. Sí, la verdad siento que ha sido lindo como encontrarte y coincidir en estos intereses sobre la menstruación porque es súper importante. O sea, si es que nos dicen como que simplemente ya aquí están los productos para que tú veas cómo haces y no te manches, o por último tu mamá te explica un poquito más, tu abuela te explica un poquito más, pero en general como que no nos explican que la menstruación como que nos atraviesa de muchas maneras, ¿no? Está como la cuestión de la autoestima, o sea, cuando tú tienes tu primera menstruación, eres una niña o eres un adolescente, tu cuerpo está cambiando, hay muchas cosas nuevas para ti que no conoces y nadie te dice como, mira, esto también es parte de tu menstruación, esto también es parte de tu proceso de pubertad. Entonces, como sí tiene una gran influencia en la creación de la identidad, de la autoestima de las adolescentes. Y esto en el tema de la educación menstrual, una pregunta que se me vino ahorita escuchándote hablar, eh, ¿consideras que hablar de menstruación es solo tema de mujeres? ¿Enseñar de la menstruación solo temas de mujeres o es tema en general? Yo sí creo que es un tema que todas las personas deberíamos tener por lo menos un conocimiento básico, ¿no? Porque sí pasa, por lo menos en mi experiencia personal, yo recuerdo siendo adolescente, yo solo vivía con mi papá y mi hermano y, o sea, de adolescente ni siquiera sabes cuándo te va a llegar, cuántos días, o sea, no sabes nada. Entonces de repente me despertaba y estaba la cama llena de sangre y era como que, papi, por favor, deme comprando toallas, o a mi hermano, así como, oye, por favor. Y mi hermano se enojaba, o sea, él se enojaba de tener que ir a comprarme toallas. Era como que no, pero es que deberías saber y ya estar preparada. Y era como, o sea, Sí, no, pero no sé nada. ¿cómo quieres que yo sepa si no me han enseñado? Exacto. Entonces, yo sí creo que como un gran peso de la vergüenza, de la menstruación, de todo este estigma que hay en ella, es porque también que pensamos qué van a pensar los hombres, ¿no? ¿Qué van a pensar si me mancho? ¿Qué van a pensar si esto me pasa? O sea, es algo que yo tengo que saber, pero Y nos hacen crear como que este silencio entre nosotras mismas para no solo hablarlos entre nosotros, sino que para no hablarlo con nadie. Entonces es algo un poco complejo esa parte y siento que mm, va a ser una lucha constante en hablar de estos temas, mucho más en las infancias, porque creen que la menstruación, no sé si opinamos iguales, pero siento que el tema de hablar de la menstruación dentro de los centros educativos o hablarlo como una educación como tal es un poco complicado. El hecho de que creen que desde que estás en el colegio hay que hablar de menstruación. En cambio, siento que hay que hablarlo desde las bases de los niños para no tener como que esta duda, como tú me contabas de tu hermano o de ti misma, que anda tú, porque no llevas tu control para estar preparada y cosas así. Entonces, una pregunta que me parece muy interesante hacerte a ti es que, ¿cómo vinculas la educación menstrual con la igualdad de género y el empoderamiento entre las mujeres? y siento que está totalmente relacionado porque
digamos, ya como adentrándonos un poco más en los estudios de género y etcétera, porque muchas veces yo creo cuando pensamos simplemente en la desigualdad de las mujeres, de los cuerpos feminizados, como que no andamos mucho, ¿no? Yo creo que por eso las personas dicen, ay, las feministas son exageradas, como que ya pueden trabajar, ya pueden votar, ¿qué más quieren? Como que no se trata solo de eso. Nosotras recibimos mucha violencia en el sistema médico, por ejemplo, y seguramente es más complejo según tus identidades vayan aumentando, ¿no? O sea, para mí que soy una persona blanco mestiza, he recibido violencia médica, no se diga para una mujer indígena, para una mujer negra, para una mujer trans, o sea, por eso es como que está íntimamente relacionado, porque también el pensar en menstruación no solo es hablar como justo como de las toallas, la copa, los calzoncitos, no es solo hablar de tu menarquia, de la primera vez que te llega, sino también es hablar como de la historia de la medicina, de la ciencia, de cómo en esa historia se ha construido al cuerpo que menstrua, al cuerpo de las mujeres como un cuerpo con una falla, como un cuerpo imperfecto, como un cuerpo sucio que se tiene que limpiar. Y todo eso sigue pesando en la mente del personal médico, del personal de salud e incluso nuestro, porque nosotras tenemos asco a la sangre, tenemos rechazo a la sangre. Entonces sí, sí, por eso es importante. Otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué, qué temas tú crees que se aborda con el género y la menstruación en distintos espacios? Mucho más en el activismo que tú realizas, ¿qué tú crees que cruza la raya como para decir, hey, ya, no se puede hablar de este tema aquí? Mm, Mm, creo que sí es bien difícil, por lo menos en el trabajo con niñas es más complicado, ¿no? Entonces también lo relaciono con la pregunta que me hacía, si se trabaja también con varones, con los hombres. Eh, por ejemplo, la metodología con la que yo estudié, que se llama educación menstrual emancipadora, que tiene como esto adicional de que no solo vas a aprender lo básico, sino que también vas a cuestionarlo, vas a tomar una posición política al respecto. Eso te dice que hay que hacer una diferenciación, por ejemplo, al trabajar con niñas, de que no pueden haber niños presentes, porque lamentablemente también los varones se ven atravesados por violencias desde muy chiquitos que ni siquiera ellos pueden reconocer. Entonces, quizás si tú trabajas con niños y niñas al mismo tiempo, tú te vas y le van a estar molestando a una niña que contó algo sobre su menstruación, le van a molestar a una niña que dijo que se manchó o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado y también que sí hay personas muy cerradas. Yo creo que eso tal vez como que una lo puede identificar como incluso ya en las vibras que te da una persona, ¿no? De que si tú dices menstruación y de que la persona se puso así, es como que, no, aquí para qué, o sea. Claro. Tienes completamente la boca empapada de razón y eso me encanta porque así me doy cuenta de que no somos pocas las mujeres que hablamos de este tema, sino que nos damos cuenta en qué lugares los podemos hablar y en qué lugares no. Una pregunta, pasémonos un poquito más al futuro, no sé si te parece. ¿Cuál es tu visión para el futuro con Ecuador en este tema? O sea, ya hablando más a futuro, ¿qué es lo que tú consideras que se puede cambiar luchando, hablando sobre estos temas? Que tú veas en la educación sobre todo, porque creo que es la base donde uno puede hablar ya a futuro libremente. ¿Qué es lo que tú consideras ya a futuro para Ecuador como tal? Bueno, como tú dices, yo sí creo que va a ser como súper difícil, súper desafiante, pero yo creo que todas las luchas que hemos llevado así para hablar sobre nuestros derechos como que han sido difíciles. Entonces, como teniendo eso en mente, sí, yo sí veo futuro para ello, como que veo que hay madres jóvenes que están como más abiertas a hablar de eso con sus hijas más temprano, de explicarlo también desde un lugar de ternura, de autocuidado, porque también es eso, o sea, la menstruación no es algo que simplemente dura unos días y ya, es algo que vas a vivir durante muchos años de tu vida. Es algo que es un indicador de la salud de tu cuerpo, o sea, te atraviesa de tantas maneras que no solo es sangrar y botar la toalla a la basura, o sea. Entonces, yo sí le veo mucho futuro. Actualmente los activismos menstruales creo que son más fuertes que nunca. Eh, Considero que igual en Ecuador así sea pasos chiquitos, vamos avanzando, estás tú también situada en tu contexto, que eso es súper valioso, súper importante.
Conozco a algunas mujeres que también lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues creo que con mucho esfuerzo ahí avanzaremos. ¿Qué mensaje le darías a las niñas, a las adolescentes, a las madres que nos están escuchando en estos momentos? Bueno, que nos van a escuchar después. Bueno, yo diría eso, como no dar por sentada la menstruación, no minimizarla como nos han hecho creer en la típica del comercial de toallas sanitarias que se trepa en la moto y hace Y la ejercicio y sangre azul, no sé corre. si has visto esos comerciales de la sangre azul. Ajá, la sangre azul, o sea, es como nada real, si no, eso es real. O sea, como digo, cada menstruación es tan única, así que de verdad permítanse vivir su menstruación como ustedes la estén viviendo. Si te genera mucho dolor y necesitas descansar, descansa. Si te sientes súper enérgica para conquistar el mundo, hazlo. O sea, vívelo en tu experiencia, pero también eso, generemos empatía, generemos autocuidado y veámoslo como lo que es, algo que nos atraviesa cada día de nuestras vidas, porque no importa que hoy no estés menstruando, hoy ya tu cuerpo se está preparando para esa semana, para esos días, lo que comas, el ejercicio que hagas o no hagas, el estrés que sientas o no sientas, va a tener una repercusión en esos días, así que nada, eso quizás mirémonos con cariño, escuchemos a nuestro cuerpo y sigamos hablando de menstruación. Me gusta tu mensaje, me encantó. Y tienes toda la razón en decir de que tenemos que empoderarnos y hablar de estos temas, de decir, la menstruación es algo natural, sí, pero hay que hablarla. O sea, es un proceso totalmente que vivimos las mujeres, que viven las personas trans sobre todo en este proceso, de que los padres, los hermanos, los primos pueden hablarlo libremente sin tener ninguna vergüenza, sin enojarse, nada de esto. Entonces, algo que antes de cerrar, quisiera preguntarte que, ¿qué temas específicos tú crees que pueden ser importantes hoy en día en el tema de la menstruación que se puede hablar para el futuro? Yo creo que está la salud, primerito, como está tan relacionado como al estado de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estás en un estado de malnutrición o de mucho estrés, vas a dejar de menstruar. Eso ya es un indicador de la salud de tu cuerpo. Entonces, salud primero. Luego podría ser también autoestima, porque hay tantas cosas relacionadas al cambio de nuestros cuerpos que se relacionan con la menstruación. Podría ser también el autocuidado, que yo sé que para muchas mujeres, para muchas personas, su menstruación puede ser algo que les genera rechazo, algo que no les gusta de sí mismas, ¿no? Como he escuchado mucho eso, y eso también es respetable, o sea, si tu menstruación es dolorosa, es algo feo para ti, pues tampoco nadie está en derecho de venir a decirte, ay, no, es que tienes que amar tu menstruación. No, quizás no eso, pero sí conocerla, pero sí saber más sobre tu cuerpo para poder también gestionar ese dolor. Entonces, sí, yo creo eso, salud, autoestima, autocuidado y ternura. Me quedo mucho con esto, es la salud porque es muy importante y el autoestima sobre todo. Así que cerramos este episodio. Agradecemos a Lola por compartir el día de hoy con nosotras, con ustedes Nayeli, y fue un gusto y lo esperamos para el próximo episodio. Gracias.